Hoy quiero hablar con ustedes, hacerle un cuento, hablarle de Florencia Soles. Y dirán ustedes, ¿quién es Florencia Soles? Bueno, Florencia Soles es un personaje que surgió de mi imaginación para una pretendida novela que terminé. Empecé a los 17 años y bueno, terminé hace un tiempo y nunca la he publicado. Pero estaba pensando de qué hablarle y siempre es un tema muy bonito. Florencia Soles es una mujer en el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII. Después le voy a hablar un poquito más acerca de ella, pero que yo ideé cuando estaba escribiendo y por supuesto, cuando uno siempre toma un personaje, siempre tiene una referencia o varias referencias. Y este es el caso también de Florencia Soles, a quien le tomé mucho cariño a este personaje, y aunque no voy a hablar de su desenlace, porque realmente si hablo de su desenlace, eh, no se lee en la novela cuando la publique, ¿no? Pero bueno, le voy a hablar de Florencia Soles como un tema más que siempre utilizo en este espacio con ustedes. En la novela, y digo en la novela, bueno, en la novela solamente, Florencia Soles es una joven de Cartagena de India, de aquella ciudad incipiente en aquella época, que es intentada ultrajar por un maleante que había sido pirata y otro que iba en la tripulación que llega a Cartagena de Indias para comerciar con los habitantes de ahí, realmente la salva, detienen a aquel hombre que iba en el mismo barco que él, como les dije, y también él después intenta otra vez en el barco ultrajarla después de haber asesinado a su padre y ella va a la isla de Tortuga donde, donde paseaba sin ninguna intención con el personaje de Arsenio Moisés, quien vivía en aquella isla llena de maleantes, de piratas, de filibusteros. Y entonces a mí se me ocurrió escribir la historia, por supuesto, la historia termina de ella, termina no, porque la historia sigue en una tormenta terrible donde pasa algo muy terrible. Pero voy a hablarles un poco de este personaje que me encanta. Es un personaje que me encanta, muy pocas personas lo conocen, ¿no? Pero yo estoy seguro que es un personaje muy atractivo en mi novela que se llama Isla Felicidad y que, bueno, una vez que esté publicada la novela, les aviso para que la compren y la lean y vean este personaje de Florencia Soles, que no es solamente este personaje que está, hay muchísimos personajes, porque la novela transcurre en un espacio de más de 100 años, ¿no? Eh, y eso es, ahí existen muchos personajes, por muchas etapas que va ocurriendo. Florencia Soles nació en Cartagena de Indias, en el umbral de un mundo que crecía con la pujanza de los puertos y la violencia de los filibusteros, los piratas y los corsarios. La infancia de Florencia, aunque no aparece en la novela, pero uno escribe todo, describe el personaje, aunque aparezca con 40 años, pero ayuda siempre mucho. Bueno, voy a seguir esto. Su infancia transcurrió entre las murallas y las plazas coloniales que recién se empezaban a hacer, donde el rumor de las campanas de las iglesias se mezclaban con las voces de mercaderes y esclavos recién desembarcados. Florencia era hija de una familia acomodada, creció con la educación reservada a las jóvenes de buena cuna, mucho catecismo, las letras básicas, la música del laúd y el arte de bordar. Pero en su espíritu ardía un anhelo que escapaba a los límites que la sociedad pretendía imponerle. Ella siempre trató de imponerse. Vamos a hablar un poco de físicamente, cómo yo la concibo físicamente. Era una mujer más bien delgada, con mucho porte, no esos rostros bellos, pero era un rostro y una cuestión de que siempre
marcaba como una atracción hacia ella, su forma de hablar, ese acento, vamos a decir, ese acento que comienza desde los primeros tiempos de la mezcla de los españoles llegados a Cartagena de Indias con los indígenas, la mezcla con el africano que llegaba, ha hecho desde los primeros momentos que esa voz fuera muy musical. Y así más o menos consigo aquella mujer muy delicada, muy atractiva y como le digo, no de una belleza, esta belleza grandiosa que uno la ve, ¿no? Uno, uno ve su alma cuando ella habla y cuando ella mira. Desde muy temprano Florencia mostró un carácter decidido, o sea, era una mujer decidida, una obstinación que la diferenciaba de las demás jovencitas o doncellas de su entorno. Ella no se deja encandilar por los pretendientes que con promesas de fortuna y títulos buscaban su mano. En el fondo de su memoria habitaba la figura de Arsenio Moisés. Ya le dije lo que había ocurrido. O sea, ella, el pirata aquel, asesina a su padre y en la huida realmente que tienen que salir, la llevan en el barco y se tiene que ir. Pero al final logra regresar a Cartagena de India, donde sigue viviendo mientras Arsenio Moisés estaba en la isla de Tortuga y ella siempre ansiaba encontrarse o reencontrarse con aquel hombre. Como le digo, Arsenio Moisés era un joven que había defendido el honor de ella en dos ocasiones y la había protegido en la isla Tortuga, como les dije. De él guardaba no solo gratitud, sino una convicción íntima que su destino estaría atado al suyo. Esta certeza la llevó a emprender un viaje improbable para una mujer de su tiempo. A través de cartas, esas cartas que demoraban meses, ella logró saber que Arsenio Moisés ya no estaba en la isla de Tortuga, sino que había ido a vivir a Cuba, a La Habana, no en La Habana, sino en un lugar alejado de La Habana, pero ya ella tenía ese conocimiento. Y por lo tanto, ella va a hacer ese viaje que, bueno, en la segunda década del siglo XVII ya era algo bastante fuerte para una mujer que decide cruzar aquel mar Caribe infestado de piratas y tormentas, sostenida únicamente por la fe en el encuentro. No la movía la aventura, sino una fidelidad, podemos decir casi mística, una espera prolongada que ni el tiempo ni las voces de la razón lograron deshacer. Florencia, como le dije, era dueña de una belleza serena y sin artificios. Su rostro transmitía una mezcla de dulzura y firmeza y en sus ojos se adivinaba una melancolía profunda, como si mirara siempre más allá del horizonte inmediato. En sus gestos se mezclaba la ternura de la mujer que sueña con el amor y la firmeza de quien ha decidido desafiar el destino. Más que una viajera o una enamorada, Florencia Soles encarna la perseverancia silenciosa de quienes creen en un vínculo inquebrantable. Su historia no es solo la de una mujer que busca un hombre, sino la de un alma que se resiste a vivir en la resignación. Allí donde otros ven la imposibilidad, ella encuentra propósito. Y bueno, yo nada más le voy a leer un pequeño fragmento de Florencia Soles para ver si como se dice, si puedo engancharles a ustedes para que piensen en esta novela. Bueno, dice, la estancia en la isla Tortuga fue muy tranquila para ella. Don Doménico y su esposa la alojaron en su casa, de donde solo salía algunas tardes a recorrer la costa y mirar el mar, siempre acompañada de su amigo Arsenio Moisés, quien todavía no sabía qué sentía cuando estaba a su lado y cuando estaba lejos pensando en ella. La intuición femenina de Florencia Soles la alertó enseguida. Estaba enamorado de ella, pero aún no sabía qué era el amor. Ella sí, y también lo amaba. No se dijeron cuánto se querían al separarse aquella tarde que ella partió en una nave hacia la Española, desde donde tomaría otro barco que la llevaría de vuelta a Cartagena de Indias, pero prometieron
que volverían a verse. Esto es el momento que ellos se separan y bueno, hay mucho más de Florencia Soles, este personaje tan lindo, tan bello, que a mí me parece estarla viendo siempre y que disfruto mucho leyéndola, porque verdaderamente me gustó mucho esto que escribí, porque si no, no me hubiera gustado, no lo leyera y no compartiera eso con ustedes. ¿Qué era lo que quería hoy hablar con ustedes? Hoy me acordé mucho de Florencia Soles y dije, bueno, vamos a ponerle a Florencia Soles y hablarle de esta novela que, que me llevó tanto tiempo escribirla y que la tengo por ahí guardada. A ver si en algún momento le echo mano y la publico para que puedan leerla y la lea alguien más que yo. Entonces, muchos saludos y un gran abrazo.